como te mencionaba, el 30% el día de hoy del consumo de GLP se va al sector vehicular. En conferencia de prensa, el MINEN, el Ministerio de Energía y Minas, ha dicho que en los próximos 10 años el Perú se quedaría sin GLP por falta de este insumo. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué se necesita? Bueno, nosotros vamos a hablar con quien sabe más de esto, Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Nacional de Hidrocarburos. Bienvenido, señor Cantuarias, a Exitosa. Karina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. Muy buenas tardes. Sí, ¿Qué significa esto que nos ha dicho? Y también estuve en la conferencia donde el director general de Hidrocarburos hizo esa referencia, pero creo que hay que dar un poquito de contexto porque ha dado la impresión como que Perú se va a quedar sin producción de GLP y creo que eso no es lo que dijo exactamente, ¿no? ¿Qué cosa es lo que ha dicho y qué significa? A ver, lo que ha dicho es que como todo producto agotable, en los próximos 10 a 15 años, la producción de los campos de camisea, de los líquidos del gas natural, se irían agotando, como es normal. Lo que ocurre es que mientras esos campos se van agotando, es tarea tanto del gobierno como del sector privado ir reponiendo las reservas necesarias para garantizar la producción tanto del gas natural seco como de los líquidos del gas natural que permitan la producción de GLP. Asimismo, se están adoptando una serie de otras medidas que permitan ir mitigando el riesgo de un incremento de la importación de GLP. Te explico dos medidas que también en ese mismo foro donde estuvo el director general de Hidrocarburos pudimos compartir entre todos. Como sabemos, una de las principales fuentes de consumo del GLP el día de hoy es el GLP vehicular, que representa alrededor del 30% del mercado de GLP. Recordemos también, Karina, que hoy importamos 30% de GLP, el otro 70% lo produce en los campos de camisea. Entonces prácticamente todo lo que importamos se va para el GLP vehicular. Lo que ha venido trabajando el gobierno como política pública es más bien incentivar la migración del consumo de diésel, gasolinas y de GLP vehicular al gas natural vehicular, porque es una energía que producimos al 100% y que tiene un precio regulado. De hecho, el gas natural vehicular es 30 a 40% más barato que el GLP vehicular y 90% más barato que el diésel y las gasolinas, además de ser la energía menos contaminante. Entonces, esa segunda medida es importante porque permite ir mitigando el riesgo de una dependencia mayor de las importaciones. Y la otra es que también, a partir de en las próximas 2 semanas, la refinería de Talara va a comenzar a producir GLP. Y esto va a permitir abastecer al mercado del norte de nuestro país, reduciendo de esa manera una mayor dependencia de las importaciones. A ver, para Entonces, poder entender un poco mejor, es decir, lo que se ha dicho es que nos podemos quedar sin GLP en los próximos 10 o 15 años. Este GLP sale de los derivados que se saca del gas de camisea, que es el gas natural, ¿no? Quedan unos derivados y se convierte en GLP. Pero para propiamente los líquidos de gas natural, para ser más propios, sí, efectivamente. Los líquidos de gas natural. Pero, ¿cómo se contrarresta? ¿Con mayor exploración? Sí, a ver, entonces, son 3 medidas concretas. Uno, obviamente, reponiendo las reservas, y el día de hoy el Perú tiene, además de los 2 campos que explota el consorcio Camisea, tenemos el lote 58, que ya tiene un descubrimiento de gas natural, y también hay otros descubrimientos de gas natural que van a permitir ir reemplazando, reponiendo las reservas de gas natural y poniendo los líquidos que vienen de los campos de Camisea. Recordemos además que el GLP no solamente se produce del gas natural, también se produce del petróleo. Del petróleo. Entonces, tenemos también, ya no solamente la producción que viene de Petroperú en la refinería de Talara, sino la posibilidad que se generen otros campos de producción. Entonces, lo que dijo el director general de Hidrocarburos es que si no hacemos nada, nos quedamos sin GLP en los próximos años. Pero lo que no se ha comentado es todas las acciones que se están implementando para evitar que ocurra esa situación, ¿no? Muy bien, entonces, como usted me dice, también viene la refinería de Talara, ¿no? Que eso también va a permitir tener GLP. ¿Y cuál es la otra acción? ¿Reducir también las exportaciones?
El tema, la otra medida más bien, Karina, es que como te mencionaba, el 30% el día de hoy del consumo de GLP se va al sector vehicular y la política de gobierno en ese caso es sustituir ese consumo de GLP vehicular por gas natural vehicular, que es el que producimos al 100%, que tiene un precio regulado que lo hace mucho más barato, y de esa manera, al momento que se transfiere ese consumo hacia el gas natural, se reduce la dependencia de las importaciones, postergando obviamente la necesidad de mayor consumo de GLP. Entonces, entre esas tres medidas, en los próximos años se garantiza el abastecimiento de GLP. Sin negar que efectivamente en los últimos años se ha incrementado la importación porque había una reducción en la producción de camisea porque se van agotando los campos y había un crecimiento de la demanda GLP. Y eso es importante mencionar, Karina. El GLP va a seguir siendo una energía complementaria al gas natural y es una energía muy importante para 8 millones de hogares en el Perú y para miles de MIPE que utilizan el gas natural para sus negocios. Entonces, de hecho, en términos de política pública, el gobierno está priorizando la utilización del GLP, de los balones de gas para los hogares y también para las MIPES. Y más bien está buscando el cambio de consumo del GLP vehicular al gas natural vehicular para de esa manera reducir la dependencia de importación de GLP, ¿no? Muy bien, pero usted me dice que también la gran mayoría de este combustible se va al exterior. No. En ningún momento he mencionado que se va al exterior, lo que he hablado más bien es de importación de GLP, ¿no? Muy bien, entonces yo le entendí mal. Muy bien. Entonces por eso era mi pregunta de las exportaciones. Entonces ha quedado clarísimo. En realidad lo que exportamos, Karina, para que quede claro, es gas natural. Recordemos que el día de hoy el Perú tiene una producción de gas natural. Tenemos, la verdad, una producción en exceso de gas natural. Hoy el consorcio Camisea tiene que reinyectar todos los días 20% del gas natural que se extrae porque no tenemos demanda para colocar ese gas natural. Entonces, tenemos suficiente gas natural para el mercado interno y también exportamos gas natural. Ese y encima nos sobra. Que exportamos, el día de hoy nos permite generar ingresos por regalías y por tributos que benefician a todas las regiones productoras, ¿no? Pero la buena noticia es que tenemos suficiente gas natural para el mercado interno y también para la exportación. Pero eso estamos hablando de gas natural y el GLP, como hemos visto, tiene que ver con los líquidos del gas natural, que es otro producto, ¿no? Muy bien, ha quedado clarísimo. Muchas gracias por estar aquí, al presidente de la Sociedad Nacional de Hidrocarburos. Ampliándonos la información y poniéndolo en contexto, qué es lo que se debe hacer y qué acciones se están tomando para que no se acaben en 10 años o 15 años, pues que nos quedaríamos sin GLP como se planteó en esta conferencia de prensa. Muchas gracias por estar aquí.